Muy bien, vamos en primer lugar a orar para introducirnos en el estudio de la palabra de Dios. Señor, nuevamente te damos gracias en este día por ser tan maravilloso con nosotros. Por favor, bendice nuestras mentes para captar tu palabra y sentir el impacto del Espíritu Santo en nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, hoy entonces en este contexto de los profetas menores, como ya lo hemos dicho, nos corresponde la oportunidad de estudiar un poquito el libro de Ageo y de Zacarías. Pero para llegar allí, primero debemos entender el contexto en el que estamos y nos vamos al libro de Esdras, por favor. Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias el libro de Esdras. El libro de Esdras en sus primeros capítulos menciona esa oportunidad maravillosa cuando el emperador Ciro, el rey Ciro, pagano, monarca de Persia, Dios lo tocó y dio la autorización al pueblo de Israel para que regresara después de los 70 años de exilio, regresara nuevamente a su tierra natal, Israel, entre otras cosas, para adorar a Dios. Y es lo que narran los primeros capítulos. Si nosotros vamos pasando el libro de Esdras de manera, una visión rápida, se presenta eso, cómo el pueblo salió por sus casas paternas, por sus familias. Ahí hubo un censo, que el cual sumó finalmente 42.000 personas que regresaron. Un grupo de personas que iban comandadas por Zorobabel y por el mismo Esdras. Llegan entonces a Palestina y lo primero que hacen, como siempre debe hacerse, es empezar por lo espiritual. Al ver el templo, bueno, quedaron realmente desolados al ver cómo el templo estaba destruido, pero con las fuerzas que tenían, ahí comenzaron y establecieron el culto, el altar. Repararon el altar y restauraron el culto al Señor. Todo iba muy bien, la celebración se confundía con las lágrimas hasta que llega el capítulo 4, que es donde quisiéramos ver unos segundos para luego ir a los otros dos profetas. Vean ustedes, Esdras capítulo 4, versículo 1, oyendo los enemigos de Judá y Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová de Israel, vinieron a Zorobabel, que era su dirigente, y a los jefes de las casas paternas, y les dijeron, edificaremos con ustedes, con vosotros, porque así como ustedes, nosotros buscamos a nuestro Dios. Y ahí voy a parar un momento. Entonces, esa fue la primera estrategia, porque noten ustedes que el texto dice que eran los enemigos. Había un enemigo mayor detrás de esto, que era el diablo. Obviamente, el diablo no puede estar contento cuando en la iglesia, cuando en la casa, cuando en el grupo pequeño, cuando en tu trabajo las cosas se están haciendo bien. Cuando hay progreso en la obra de Dios, cuando hay progreso espiritual, cuando hay armonía, felicidad, el enemigo busca cómo destruir todo este estado de circunstancias de inmediato, porque él es enemigo de la vida, enemigo de la felicidad, enemigo de la salvación. Así que viendo que la obra del Señor tenía estos progresos, utiliza las naciones circundantes para detener los propósitos de Dios. Y bueno, ahí en principio Zorobabel se planta firme, unas 3, 4 líneas más adelante, usted va a encontrar en el versículo 3, cuando dice que Zorobabel y Jesús y los demás jefes de las casas paternas dijeron, no nos conviene porque ustedes no son adoradores de Dios, no nos conviene porque no podemos juntar el yugo desigual con ustedes. Pero estos enemigos no se quedaron allí, sino que comenzaron a utilizar, además del engaño, otro tipo de estrategia. Ustedes ven ahí el versículo 4 que dice que esos enemigos, el pueblo de la tierra, intimidó al pueblo de Dios, al pueblo de Judá, y lo atemorizó, lo llenó de miedo. Y además, versículo 5, sobornaron contra ellos los consejeros para frustrar sus propósitos. Y así fueron sumando otras y otras estrategias hasta que llega el fatídico y, eh, digamos, triste versículo 24. Vean ustedes ahí, capítulo 4, versículo 24. Al final de ese capítulo, sumando nuevas estrategias y nuevas formas de causar daño, hasta que dice el versículo, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Ahí pasaron varios años, no fue que simplemente la obra se detuvo una semana, no, pasaron años allí hasta que, bueno, hasta que llegó otro emperador. Se detuvo la obra de Dios y entonces eh, hay un intervalo ahí entre el final del capítulo 4 y el principio del capítulo 5. Ahí entre Esdras 4:24 y Esdras 5:1, que es el siguiente capítulo, perdón, el siguiente capítulo,
Ahí pasaron varios años y notemos ahora con ese, como una obra de teatro que baja el telón y sube el telón. Cuando sube el telón ya han pasado varios años y dice ahí, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Y en ese contexto, hermano, es que vamos a llegar al libro del profeta Ageo, por favor. Vámonos ahora al profeta Ageo. Ageo, recuerda que estamos estudiando esta semana los profetas menores, o algunos de ellos. Y vámonos a Ageos capítulo 1 y veamos lo que dice ahí. En el segundo año del rey Darío, eran aproximadamente como el año 520, por ahí antes de Cristo, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, que era el gobernador, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, ahora el Señor se propone a remedar al pueblo, o por lo menos a replicar la forma de pensar que tenía el pueblo en ese momento. El pueblo decía, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces volvió a venir otra vez el profeta y dice, o sea, para Dios no hay tiempo, pero es para ustedes tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y que esta casa esté desierta. Pues así ha dicho el Señor, meditad bien sobre vuestros caminos. Voy a parar ahí. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que estaba pasando era que el pueblo había dejado de luchar, había cedido, se dejó de dominar por los sentimientos de temor, se dejó dominar por la estrategia del enemigo de las almas y la obra del Señor quedó detenida durante años, pero lo que realmente estaba ocurriendo es que el pueblo había invertido las prioridades y se había colocado por encima de la prioridad número uno en su vida, que debía ser Dios. Es decir, para construirle el templo de Dios no había tiempo, no había recursos, no estaban las condiciones dadas, pero para ellos preocuparse por sus propias casas y sus propias vidas y sus propias necesidades, si había tiempo, si había dinero, si había recursos, si había las circunstancias favorables para eso. Con lo cual el Señor les está quitando el antifaz, le está quitando la máscara, y entonces se revela realmente lo que está ocurriendo, que simplemente Dios había dejado de tener la prioridad en sus vidas. Por eso el versículo 5 dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Y es la invitación que Dios nos hace en primer lugar en esta mañana. Muchas veces nosotros culpamos a una cantidad de factores y de circunstancias para no ser efectivos, para no ser involucrados, para no ser celosos con la obra de Dios. Y ponemos cualquier cantidad de razones cuando lo que en realidad está ocurriendo es que Dios no constituye nuestro número uno en nuestra vida personal. Por eso vean ustedes las consecuencias. Versículo 6, siembras mucho y recoges poco, comes y no te sacias, bebes y no te quedas satisfecho, te vistes y no te calientas, y el que trabaja salario, el que recibe su dinero, 15 y último, recibe su jornal en un bolsillo roto porque se le fue el dinero al día siguiente, ni siquiera supo cómo se le fue el dinero y ya no tiene absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no está colocando a Dios en primer lugar, porque en la mayordomía de su vida, Dios no es reconocido como Señor, como Supremo, como el responsable de todas las bendiciones que ocurren en la vida personal. Saltamos un momento al versículo 8, veamos el versículo 8. Buscas mucho y hallas poco y encierras en casa. Hay una costumbre muy extendida en la humanidad, yo lo he venido diciendo desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, que todo este bombardeo de mercadeo y de mercadotecnia ha invadido la mente y nosotros nos imaginamos que mientras más tenemos, más felices somos. Y es interesante ver la biografía de grandes hombres que han sido no solamente millonarios, sino multimillonarios en billones de dólares. Y ellos dicen cuánto yo daría por cambiar todo lo que he tenido, todo lo que he logrado, por pasar un tiempo con aquellas personas con los cuales debí pasar más tiempo en mi vida y que ya no quieren saber más nada de mí en su lecho de muerte. El ser humano se le ha engañado creyendo que mientras más tiene, mientras más dinero tiene, mientras más posesiones materiales tiene, más feliz es. Es la filosofía de la acumulación. Y entonces ahí vemos, cuando dice, y encerráis en casa. Voy al supermercado y no me contento con comprar un litro de aceite, sino que yo debo tener 5 litros de aceite. Voy a comprar cualquier artículo, cualquier cosa y debo tener de tal cantidad que debo llenar mi refrigerador y debo llenar mis gabinetes para yo estar contento. Y dice ahí, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo.
¿Por qué? Dice el Señor, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Quizás, hermanos, en este momento en nuestro templo no está en ruinas como aquel, pero hay muchas formas de nosotros abandonar el templo. Cuando somos negligentes en nuestro departamento, cuando no atendemos nuestra responsabilidad que nos han dado, cuando tengo dones y talentos que Dios me ha dado, pero yo me conformo con sentarme en una banca y no aportar con los dones que el Señor me ha dado. Cuando yo me conformo simplemente con ir al culto el sábado solamente al culto divino, no asisto a la iglesia, a la escuela sabática, no me involucro en los cultos de la semana, no me pongo a la orden para ayudar a los niños a la iglesia, a los clubes, a cualquier departamento, a cualquier ministerio, para que la obra del Señor se extienda, se termine la obra y el Señor venga pronto. Hay muchas formas de dejar el templo desolado y que yo simplemente me preocupe por mi propia vida. Bueno, siempre y cuando mi familia esté bien, mis hijos estén bien y yo esté bien, bueno, si el mundo se está cayendo o la iglesia se está cayendo, me arrimo un poquito para que se termine de caer. Pero eso sí, cuando tengo una necesidad, por favor, oren por mí. Pues Dios, sí, Dios quiere bendecirte, Dios quiere contestar nuestras oraciones, pero Dios también quiere que nosotros lo pongamos a Él en el primer lugar de nuestra vida. Consecuencia final, dice ahí Ageo, versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos de vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. En algunas ocasiones, el por qué las bendiciones materiales dejan de fluir es porque Dios quiere que abramos los ojos de entender que Él es el dador de todos los beneficios que recibimos. Eso en primer lugar, para que nosotros entendamos eso y podamos invertir los valores en nuestra mayordomía. Y en segundo lugar, ese asunto de que se detiene la lluvia también se refiere a la escasez de bendiciones espirituales en nuestra vida, la lluvia temprana del Espíritu Santo, como motivo también de nuestro descuido a Dios. Pero el problema mayor no era ese no era el problema mayor. El problema mayor, lo que realmente estaba escondiendo esa crisis de mayordomía que había en el pueblo, esa inversión de prioridades, esa crisis de prioridades, era un problema espiritual. Y por favor, vayamos un momento a Zacarías capítulo 3. Yo les había mencionado que íbamos a ver los dos. Zacarías el capítulo 3. ¿Cuál era la verdadera realidad del pueblo? ¿Qué era lo que estaba pasando? O sea, todo lo que ellos estaban diciendo de que no era el tiempo de reedificar aún, era la excusa. Pero veamos lo que estaba pasando. Vamos a acabar ahí hacia adentro. Dice el capítulo 3 del libro de Zacarías. Me mostró en visión al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba en su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. ¿Qué quiere decir esta visión, hermanos? Que Josué estaba vestido de vestiduras viles. Quiere decir que la condición espiritual del mismo sumo sacerdote, piense usted que no estamos hablando de cualquier personaje ahí doméstico del pueblo, no, del sumo sacerdote, la condición espiritual era deplorable porque estaba vestido de vestiduras viles. Es decir, que del sumo sacerdote y en los demás niveles del pueblo hacia abajo, todos estaban corrompidos. Es decir, esa era la condición espiritual de la nación, vestido de ropas viles ante la presencia de Dios. Y esa impureza espiritual, ese darle la espalda a Dios, trajo como consecuencia todas las demás excusas que ellos se inventaron para no seguir luchando por la causa de Dios. Estaban viviendo una vida secreta de vicios, de impurezas, de de desobediencia y por esa razón el pueblo no prosperaba. Pero por la misericordia de Dios, vean ustedes lo que hizo el Señor y habló el ángel, versículo 4, y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítenle esas vestiduras viles. Y a él se le dijo, mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. Es decir, hermanos, esta transformación ocurrió no por la iniciativa del mismo Josué, sino por el amor de Dios, por su misericordia con él, como la puede tener con cualquiera de nosotros, cambió su condición, le perdonó sus pecados, le dio el Espíritu Santo para influir en él el arrepentimiento y que reconociera su maldad y pudiera volverse al Señor y junto con él
toda la nación. Es decir, hermanos, que siempre cuando alguno de nosotros estamos en pecado, buscamos cualquier excusa, culpamos a alguna persona, bueno, a una cantidad de factores para disculpar lo que está pasando y lo que está ocurriendo es que estoy desconectado de Dios. Entonces, volviendo de nuevo, por favor, a el libro de Ageo, volviendo al libro de Ageo, allá de nuevo, ahora al capítulo 2, por favor, porque es un libro corto, volviendo al libro de Ageo, ahí el Señor repite en reiteradas ocasiones, nuevamente, que nosotros meditemos sobre nuestra condición. Aquí lo podemos encontrar en el versículo 15, capítulo 2, versículo 15. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón 20 barriles, había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Pero no se convirtieron. Y vuelve al Señor otra vez a decir, medita en vuestro corazón. Desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, medita. No está un nacimiento en el granero, que está diciendo, lo que está diciendo el Señor es, no ha venido la cosecha, o sea, ni siquiera la cosecha ha venido. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, pero si tú te conviertes a mí, mira cómo termine este versículo, desde este día os bendeciré. Entonces, hermano, puede ser que en este momento no veamos las bendiciones en la cuenta bancaria, no veamos las bendiciones en nuestro refrigerador o en el gabinete, pero si nosotros tomamos la decisión de convertirnos al Señor, desde este día, desde hoy mismo, el Señor nos va a bendecir, no solo de manera espiritual, sino también material. Ahora, ¿cuáles son las grandes bendiciones, entre las grandes bendiciones que el pueblo recibió? Ahí mismo, capítulo 2, por favor, más arribita, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6. ¿Qué bendiciones recibió el Señor por este cambio de circunstancia? Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, que no era tanto el templo en sí mismo, el edificio, como los israelitas, ellos lo llegaron a convertir en algún momento, el templo, el centro de sus vidas. El templo es el lugar donde nos congregamos, pero no es el templo ni es el yo personal quien ocupa ese lugar. Ese lugar solamente lo ocupa el Señor, el centro de nuestra vida cristiana. Para culminar, hermanos, para culminar en esta mañana, ¿qué pasó entonces? ¿Cómo terminó el asunto con Esdras? Vamos al capítulo 6, por favor. El capítulo 6, ahí lo veremos. Y en el capítulo 6, lo que dice allí, capítulo 6, es que se le mandó una carta al rey Darío, capítulo 6, entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito, bueno, que estaba escrito el decreto del rey Ciro, que empieza ahí en el versículo 3. En el primer año del rey Ciro, el mismo Ciro, y ahí comienza a contar la historia del decreto, que por cierto, ese decreto se encuentra en el Museo Británico en Inglaterra, es una de las grandes reliquias bíblicas que existen. Y entonces, como resultado de este decreto, vean ustedes el versículo 6. ¿eh? Ahora pues, Tacnai, gobernador del otro lado del río, Setar Bosnai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, aléjense de allí. Dejen que se haga la obra de esta casa de Dios y que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada la orden de lo que se tenga que hacer con estos ancianos para que reedifiquen. Y de ahí entonces da todas las recomendaciones de todo lo que se debe hacer para que la obra del templo, la construcción y todo esto se fuera realizando y fuera una total realidad. Hermano, cuando nos colocamos en las manos del Señor, el Señor mueve cielo y tierra, el Señor mueve todo lo que haya que mover e influir para poder responder las oraciones de sus hijos. ¿Qué nos toca a nosotros, hermanos? Lo que nos toca es alinearnos con la voluntad de Dios, someternos a su poder, reconocer su señorío y colocarlo como la máxima prioridad en nuestra vida. Yo deseo, hermanos, que el Señor se manifieste a mí de esa manera y también deseo lo mismo y es mi llamado en esta mañana para todos los presentes. Dios les bendiga. Vamos a orar. Una vez más, Señor, te doy las gracias por ser tan bueno con nosotros.
Permite que como Ageo podamos meditar en lo profundo de nuestro corazón, poder investigar nuestras propias decisiones, pensamientos, hábitos y prioridades y colocarte en primer lugar en todo terreno de nuestra vida. Y se produzcan estos milagros como ocurrió con el pueblo de Israel en la antigüedad. En el nombre de Jesús. Amén.